Bienvenidos amigos y amigas, vamos a continuar con nuestro análisis sobre los católicos, ¿verdad? Vamos a continuar, acuérdense que estamos viendo religiones, herejías, para aprender cómo piensan cada una de las denominaciones que vamos a analizar, que prácticamente son como unas 7 o 8 denominaciones, y cómo piensan para poder hablarles del Evangelio con más claridad. Así que le invito a que toda esta sección de el análisis de la Iglesia Católica lo tome con detenimiento, despacio, analice bien los versículos y tome nota de cada uno de lo que estamos hablando para que usted pueda hacer una buena apologética bíblica. Como dice la palabra y como nos enseña Pablo, tenemos que prepararnos para predicar bien el Evangelio con sabiduría, pero principalmente con respeto, con amor y entendiendo que somos seres humanos y que merecemos respeto unos de otros. Es la base de todo, el respeto. Así como Jesús tuvo respeto ante aquellas autoridades del siglo I, Él nunca les faltó el respeto ni pasó por encima de ellos. Les habló de una forma parabólica y en muchas formas las verdades de la luz del Evangelio. Igual nosotros, con amor y con respeto, tenemos que tratar a nuestros semejantes, a pesar de que piensan diferente, tengan ideologías diferentes. Entonces es muy importante que esto lo usemos no como una forma de humillar a las personas, no, es entender cómo piensan para poder predicarles el Evangelio de Cristo con buena base bíblica, como dice la palabra. Vamos a continuar con nuestra parte 3 en análisis de la doctrina de los católicos. Durante los días de la apostasía, para hacer más clara la identificación de María con la Madre Diosa que las naciones venían adorando hacia cientos de años, algunos exagerados admiradores de María comenzaron a enseñar, oiga, que el cuerpo de María nunca sufrió corrupción, ¿verdad? Yo subí ahí una imagen donde realmente no está en la Biblia. Es más, ni siquiera aparece en la Biblia católica la ascensión de María ni la incorrupción de María. Entonces vean qué interesante de dónde salió este dogma católico. Sino que ascendió a los cielos al igual que Jesucristo y que allí se sentada hoy en día como la reina del cielo. Y es interesante porque este nombre aparece en la Biblia, la reina del cielo. Y eso está en la Biblia. Más adelante lo vamos a encontrar. Ok. Para recibir culto y oraciones, no fue sino hasta este siglo que la doctrina de la ascensión de María se proclamó oficialmente como una doctrina de la Iglesia Católica Romana. Fue tan solo, oiga, en el año 1950 que el Papa Pío III, ¿verdad?, declaró que el cuerpo de María no sufrió corrupción, sino que fue llevado al cielo. Obviamente dicha doctrina de la esencia de la Virgen no es parte de la doctrina del Nuevo Testamento, no aparece. Ahora, acuérdense que cuando dije que aparece la expresión la reina de los cielos, no significa, porque muchos católicos dicen que ahí está el nombre de la divinidad de María. No, ahí es donde hay que leer el texto y el contexto para entender ahí ese título que aparece en la Biblia. Más adelante lo vamos a analizar con buena base bíblica y a quién realmente se refiere la reina del cielo, porque es uno de los pasajes favoritos de la Iglesia Católica para decir que ahí se fundamenta que esta doctrina de la Virgen María. Entonces vean qué interesante, como todo a conveniencia, ¿verdad? Pero bueno, más adelante vamos a seguir analizando eso. He aquí las palabras de uno de sus admiradores, San Bernardo, que favorecen la posición católica en este aspecto. El tercer día después de la muerte de María, cuando los apóstoles se juntaron alrededor de su tumba, la encontraron vacía. El cuerpo sangrado había sido llevado al paraíso celestial. La tumba no tuvo poder sobre alguien inmaculado, pero no fue suficiente que María haya sido recibida en el cielo. Ella no era cualquier cuidador ordinario. Tenía aún mayor dignidad, oiga, que el más alto de los arcángeles. Vean la posición en la que pusieron a la Virgen María en ese tiempo, ¿verdad? Entonces,
María había de ser coronada reina del cielo por el Padre Eterno. Ella había de tener un trono ahora tras hora. Ella está orando por nosotros, obteniendo gracia para nosotros, perseverándonos del peligro, protegiéndonos de la tentación y llenándonos de sus bendiciones. O sea, ella es la intercesora de la humanidad, donde la Biblia dice lo contrario. Pero vamos a seguir analizando. Vea qué interesante donde van saliendo las doctrinas católicas. Ahora, cuando uno habla con los católicos sobre base bíblica, obviamente, como el nombre aparece en la Biblia, Reina de los Cielos, pero no es la base a la Virgen María que está dando ahí. Y ahí es donde, cuando uno presta atención a la Biblia, texto y el contexto, nos damos cuenta de que esta no es una doctrina, no es una realidad. Ok. Bien puede decirse que el culto a María en su plenitud está basado en esta creencia de que ella ascendió a los cielos, pero la Biblia no dice nada en absoluto de tal ascensión de María. Al respecto, Juan 3:13 dice: y nadie subió al cielo sino el que ascendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo, nuestro Señor Jesucristo. Nadie más que solo Jesús fue el único que bajó y volvió a subir al cielo. Nadie más, dice la Biblia. Vea qué interesante. Ok. Él es quien está sentado a la diestra del Padre. No hay nadie más sentado a la diestra del Padre. Ha estado ahí por los siglos de los siglos, Jesucristo. Ok. Entonces, Él es quien nos llena de bendiciones, no su madre. La Biblia no dice nada de orar a una mujer, sea María o cualquier otra. Este culto falso es representativamente prohibido en la Biblia. Las verdaderas oraciones deben ser dirigidas a nuestro Señor mismo, porque vea lo que dice la palabra, y esto es muy claro, amigo y amiga, porque hay un solo Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2, versículo 5. Le invito a que lo busque y lo lea. La simple idea de orar a María como mediadora y como reina del cielo no es más que un paganismo disfrazado con el nombre de María, junto con las oraciones a María. El rosario, el cual, como hemos de ver, es igualmente de origen pagano. Como un instrumento, el rosario es una cadena con 15 series de pequeñas bolitas. Cada serie está marcada por una bola más grande. Los bordes de la cadena se juntan con una medalla con la efigie de María. De esta medalla cuelga una cadena corta al final con una cruz. Los objetos en el rosario son para contar oraciones, las cuales son repetidas una tras otra. Tal instrumento, muy bien conocido, forma parte importante del culto católico. Pero como tantas otras cosas en la Iglesia Católica, el rosario no es, vea qué interesante, no es, permítame, un instrumento. Vamos a continuar. No es un instrumento cristiano, sino una invención pagana. Mucho antes de que existiera una iglesia católica, el rosario era ya usado comúnmente en casi toda nación pagana. Se encontró un medallón en Citirum, Chipre, que había sido colonizado por los fenicios, el cual tiene un círculo de cuentas que se asemejan al rosario. Este rosario fue usado en el culto de Astaret, la diosa madre, cerca de 800 años antes de Cristo. Y de ahí es donde viene el origen de este rosario católico. Ellos agarraron esa imagen del rosario, ¿verdad?, babilónico, de Astaret, ¿verdad?, que eso es del imperio babilónico, y lo copiaron haciéndolo a la Virgen María. O sea, no es ni siquiera que está en la Biblia. En la Biblia no hay ninguna montón de oraciones a la Virgen María. Entonces todo esto fue totalmente copiado del imperio babilónico. Muy importante entender eso. Ok, fue 800 años antes de la existencia de Cristo. Vea qué interesante. Entonces, este mismo rosario se puede ver en muchas de las monedas encontradas que se usaban en Fenicia. Las brahmas han usado desde hace mucho tiempo rosarios con cientos de canicas. Los adoradores de Vishnu dan a sus hijos rosarios de 108 canicas.
Un rosario similar es usado por millones de budistas. Acuérdense que también los budistas tienen este tipo de rosario. Entonces, vean qué interesante de dónde viene el rosario de la Iglesia Católica. Que muchas veces ellos dicen que es un rosario inspirado por Dios divinamente, pero es una copia exacta prácticamente de los budistas, de todos los fenicios y de otras denominaciones paganas. Entonces, vean qué interesante el origen, por si usted no lo sabía, de dónde viene el rosario. Ok. Los musulmanes constantemente oran por los 99 nombres de Alá con su rosario tasbih de 99 canicas. Vea qué interesante. Los adoradores de Asiba tienen un rosario con el cual repiten, si es posible, todos los 1008 nombres de su Dios. Santo Dios, 1008 nombres de su Dios, ¿verdad? Imagínense en cuánto durarían, ¿verdad? Estar rosario, orando por esto, donde ya Cristo nos dio la libertad. Pero son doctrinas y enseñanzas paganas. Cuando los misioneros católicos visitaron la India, Japón y México por primera vez, sitios estos en los cuales el nombre de Cristo jamás se había escuchado, se sorprendieron al encontrar rosarios usados por los paganos. Los adoradores del demonio en el Tíbet y China usan rosarios para sus rituales. Los rosarios son frecuentemente nombrados en los libros sagrados de los hindúes. El rosario era usado en la Grecia asiática y tal es el objeto con canicas visto en las estatuas de la diosa Diana, escritos de 2 y 3 siglos antes de Cristo. Oiga, 2 y 3 siglos antes de Cristo ya existían los famosos rosarios. O sea, eso no es nada nuevo. Eso no es novedoso de la Iglesia Católica. Eso es muy antiguo. Entonces, vean qué interesante. Por si usted no sabía, acuérdense que aquí estamos aprendiendo a conocer cómo piensan los católicos, para poder predicarles un evangelio con amor y con respeto, señores. Muy importante. Ok, antes de Cristo mencionan el uso del rosario dentro de varias religiones paganas. Y no solamente estaba el rosario en evidencia en todos estos países y dentro de todas estas religiones que hemos mencionado, sino que también era usado en los días del paganismo en Roma, en donde las mujeres se adornaban el cuello no solamente por razones ornamentales, sino como recordatorio de oración en sus religiones paganas. La palabra kosher, monicle, significa recordatorio, es decir, medio para recordar. Nadie puede negar el hecho de que el instrumento del rosario era usado en la época precristiana y por religiones no cristianas, ¿verdad? Como lo hemos visto hace 2-3 siglos atrás, antes de la era cristiana. O sea que es algo antiquísimo el rosario. Viene de una data muy antigua, ¿verdad? Por muchas civilizaciones. Cuando hablamos de las civilizaciones como los babilónicos, acuérdense que los sirios y los babilónicos fueron las dos primeras religiones del mundo. Y se cree que los sirios, los babilónicos y los sirios fueron las primeras civilizaciones que existieron. En el asunto de religiones también, paganas. Entonces estamos hablando de épocas muy antiguas. Ok. Incluso la misma enciclopedia católica dice, oiga lo que dice la enciclopedia católica, en casi todos los países nos encontramos con algo similar al rosario para contar las oraciones. Oiga, y esto lo dice la enciclopedia católica. Qué interesante. De todas maneras, ni Cristo ni los apóstoles enseñan nunca a orar empleando algún instrumento u objeto, ¿verdad? Como oración. Para contar las oraciones. El memorizar oraciones y luego repetirlas una y otra vez, mientras que contamos las canicas, realmente se convierte en un ejercicio de memoria, en vez de una expresión espontánea del corazón, que es lo que pide la palabra. Ok. Entonces, vean qué interesante. Que su origen proviene de tribus aborígenes paganas. El rosario no es más que otro ejemplo de cómo el paganismo fue mezclado con la religión católica, y a eso se le llama sincretismo religioso. Una mezcla entre, llamémoslo así, lo santo y lo sagrado. Lo santo y lo pagano. Es una mezcla religiosa, ¿verdad? La oración más frecuentemente repetida y la principal del rosario
es el Ave María, que dice de la siguiente forma: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Ahora, es interesante si analizamos esta oración, ¿verdad?, con conocimiento bíblico, porque en el rosario dice Dios te salve María, si María supuestamente está en el nivel de Dios. Es una diosa, que ese es el título que le dan la Iglesia Católica. Entonces, ¿no creen ustedes que en esta oración hay una contradicción bastante grande? Porque ella no va a necesitar que Dios la salve. Si ella es redentora, si es divina como la Iglesia Católica la pone, entonces, ¿por qué decir Dios te salve? Es interesante, ¿verdad? Vamos a continuar. Jesús, Santa María, Madre de Dios. Ahora, esta expresión es muy usada por los católicos, Madre de Dios. Acuérdense que Dios siempre ha existido y siempre existirá. Ahora, si estudiamos la doctrina mormona, los mormones dicen, y en su doctrina, en una parte de su doctrina, ellos dicen que Dios tiene una mujer y tiene una madre. Qué concepto más interesante, que tiene mucho que ver con esta doctrina católica, Madre de Dios, que también lo tienen los mormones. Acuérdense que después de analizar a los católicos, vamos a analizar la doctrina mormona. Por eso le invito a que esta parte la tenga muy en su memoria cuando lleguemos a la doctrina católica, mormona, y donde vamos a ver esta doctrina mormona tiene mucho que ver con esta doctrina católica. Entonces vean qué interesante. Vamos a continuar. Ok, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ok, esa es la oración a la Virgen María que se le hace en el rosario de la Iglesia Católica. Vamos a continuar. Entonces, recitar el rosario completo ocupa 15 minutos. Requiere la repetición del Ave María, 53 veces. Del Padre Nuestro, 6 veces. 5 misterios, 5 meditaciones de los misterios, 5 glorias y una repetición del llamado credo de los apóstoles. Bien, notemos en dónde está puesto el énfasis. ¿Cuál es la que se repite más frecuentemente? La oración de María. El caso es que el Ave María es repetido 9 veces más que el Padre Nuestro. Pero, preguntamos, ¿es más importante o efectiva una oración compuesta por hombres y dirigida a María 9 veces que una oración enseñada por Jesús y dirigida a Dios mismo? Tal énfasis en la madre indica claramente la mezcla del paganismo en el sistema romano, ¿verdad? Entonces vean qué interesante. El Padre pasa a segunda opción. El rosario va dirigido 53 veces en total directamente solo a la Virgen María. Jesús no se ve por ningún lado, donde la Biblia dice que Él es nuestro mediador. Entonces vean qué interesante. Aquí estamos analizando, amigo y amiga, con respeto la doctrina católica. Vamos poco a poco, porque hay mucho lo que hay que analizar y aprender. El repetir una oración una y otra vez es indicado en la Biblia como una práctica del paganismo. Lo hacían todas las religiones que hemos visto y que hemos conversado anteriormente, ¿verdad? Hace unos minutos. Por ejemplo, oraciones repetidas se ofrecían a Diana en conexión con el culto en Éfeso. Estas oraciones consistían de una corta frase religiosa repetida una y otra vez, tal como podemos ver en Hechos 19:34. Entonces, vea qué interesante, en este pasaje los idólatras de la diosa madre no todos gritaban casi por 2 horas. Grandes Diana de los Efesios, todos gritaban esto una y otra vez. Al igual que estos adoradores de Diana, usaban frases repetidas en su culto. Asimismo, hoy, la misma clase de oración no bíblica, ¿verdad? No bíblica, continúa en la Iglesia Católica, aplicada ¿a quién? A la Virgen María. Pero Jesucristo se oponía radicalmente a la práctica de repetir oraciones una y otra vez, y así lo expresó: cuando ores, vea lo que dijo Jesús. No lo dijo ni siquiera los apóstoles, no lo dijo ni siquiera la Virgen María, fue Jesús directamente el que lo dijo. Y cuando ores, dijo:
No uses vanas repeticiones como lo hacen los gentiles, porque ellos se imaginarán que han de ser oídos por su uso de muchas palabras. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros pidáis. Mateo 6, 7 al 13. En este pasaje, nuestro Señor en términos claros nos pide no orar repetidamente la misma oración una y otra vez. Jesús declaró enfáticamente que esto era ritualista. Debemos ofrecerle y obedecerle a Él. Como lo dice el Salmo 51, versículo 16, 17, un corazón contrito y humillado no despreciará tu Dios. Dios prefiere una oración de corazón y no un rito. Por algo fue que ya llegó un momento en que los sacrificios del Antiguo Testamento ya dejaron de tener validez por la gracia, ¿verdad? Que ya está en el Nuevo Testamento en Cristo Jesús. Y hoy no necesitamos hacer ritos, sacrificios como en el Antiguo Testamento, porque ya Cristo cumplió la ley. Entonces vean qué importante, amado amigo y amiga, el origen de lo que es el rezo católico, ¿verdad? Lo que es estas cosas que ellos hacen. ¿De dónde viene? Por si usted alguna vez se lo preguntó, aquí viene. Y poco a poco vamos a ir indagando para ir aprendiendo y conociendo cómo piensan los católicos, ¿verdad? En el siguiente segmento, la parte 4, vamos a continuar con un análisis bíblico sobre la Iglesia Católica Romana. Muy importante. No se lo pierdan. Le invito a que siga toda esta sección, esta bastante sección, porque vamos a ampliar. Esta sección es muy amplia y vamos a hablar de muchos dogmas católicos, muchas doctrinas que ellos tienen a la luz de la Biblia, y vamos a comparar. Al final usted va a tomar su decisión. Con respeto, nosotros lo hacemos solo para conocer, así como ustedes, amigos católicos, y nos investigan a nosotros los cristianos, así como ustedes tienen su gigante, ¿verdad? Y así como ustedes tienen su teología católica, también tenemos el derecho de aprender de ustedes, aprender cómo piensan, y para poder conversar con ustedes con amor, con respeto sobre la doctrina. Que Dios me lo bendiga. Un abrazo a la distancia.